En la vibrante y colorida ciudad de Miami, Alexander Whitman era conocido no solo por su inigualable talento como diseñador de moda, sino también por su arrogancia desmedida. Con sus trajes impecables y una reputación intachable, Alexander había alcanzado la cima de la industria. Su último proyecto, una colección destinada a deslumbrar el evento más prestigioso del año, era su obra maestra. Sin embargo, 2 semanas antes del desfile, un hecho inesperado sacudió su mundo. Una noche, mientras revisaba sus bocetos finales, Alexander notó algo inquietante. Todos sus diseños habían desaparecido. La desesperación lo invadió y su mente inmediatamente sospechó que su principal competidor, Devine Elegance, estaba detrás de todo. Sin esbozos y con el tiempo corriendo, Alexander se sentía atrapado. Su reputación, el trabajo de toda una vida, estaba en juego, y no sabía cómo actuar. En un estado de furia, Alexander se dirigió al lujoso despacho de su mansión, rompiendo papeles y maldiciendo su suerte. Fue en ese momento de caos que escuchó un leve sonido en el pasillo. Era Teresa, una joven inmigrante mexicana que trabajaba como limpiadora. Con arrogancia y desprecio, Alexander le exigió que se marchara, pero algo en la serenidad de Teresa lo descolocó. Ella no se inmutó ante su tono ni su actitud. En cambio, le sugirió algo tan sencillo como abrir las cortinas para dejar entrar la luz y así inspirarse. Aunque Alexander intentó desestimarla, su interés fue despertado. Intrigado por la calma de Teresa, le preguntó de dónde era. Con humildad, ella le contó sobre su vida en Guanajuato, sobre cómo había llegado a Miami en busca de oportunidades. Al principio, él despreció su historia, pero su arrogancia empezó a desmoronarse poco a poco. Sin saberlo, la presencia de Teresa comenzó a sembrar una chispa de cambio en Alexander, que se daría cuenta de que la verdadera inspiración podía venir de los lugares más inesperados. Al final de esa noche, mientras observaba a Teresa retirarse, Alexander sintió una ligera esperanza. Tal vez, ella era la clave para superar la crisis. A medida que cerraba el despacho, se preguntó si realmente podría confiar en alguien tan ajeno a su mundo de lujo y moda. ¿Te gustaría saber lo que pasará entre Alexander y Teresa? No olvides suscribirte y compartir esta historia para no perderte el próximo capítulo de esta transformación inesperada. En el silencio de la mansión, Alexander se encontraba revisando una y otra vez su despacho, buscando entre papeles y libros, con la esperanza de hallar al menos uno de sus bocetos perdidos. Sin embargo, el agotamiento le impedía pensar con claridad, y las ideas no fluían. Recordó entonces la conversación con Teresa y cómo, a pesar de su arrogancia, la joven le había brindado una tranquilidad que no había sentido en años. Recordó también el vestido que ella llevaba, sencillo, pero con un diseño que él no pudo ignorar. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si Teresa, con su mirada diferente, podría ayudarlo a crear una nueva colección? A primera vista, la idea parecía absurda. ¿Cómo una simple limpiadora podría colaborar en algo tan delicado como el diseño de alta costura? Sin embargo, Alexander se sentía atrapado y, por primera vez en su vida, dispuesto a arriesgarse. Al día siguiente, antes de que Teresa empezara su turno, Alexander la buscó en el área de limpieza. Sin más preámbulos, le propuso trabajar juntos en la creación de una colección que, según él, rompería todos los esquemas. Teresa, sorprendida y sin entender del todo las intenciones de Alexander, se mantuvo en silencio. Alexander, sin paciencia, insistió: «Necesito tu ayuda, Teresa. He visto cómo miras los detalles de mi despacho. No eres una simple empleada. ¿Aceptas o no?». Teresa respiró profundamente. Sabía que aceptar podría significar un cambio radical en su vida. Con humildad, respondió: «Señor Whitman, no sé si puedo estar a la altura de lo que usted espera, pero haré mi mejor esfuerzo». Alexander asintió, y ambos sellaron la alianza con un apretón de manos. Así comenzó una colaboración inesperada. Teresa, con una pasión y creatividad inexploradas, y Alexander, con su experiencia y ojo crítico, se sumergieron en un mundo de telas, patrones y colores. Cada día, Alexander le mostraba los secretos del diseño, y Teresa aportaba frescura e ideas que, de otra manera, jamás habrían surgido. La barrera entre jefe y empleada comenzó a desvanecerse, y Teresa fue ganando la confianza de Alexander a cada boceto, a cada diseño. Sin embargo, en el fondo, Teresa no podía evitar sentirse insegura. A pesar de la confianza que Alexander mostraba, ella sabía que su presencia era un desafío a todo lo que él representaba. Además, no podía dejar de pensar en Verónica, la prometida de Alexander, y en cómo reaccionaría si descubriera la alianza que habían forjado. Por su parte, Alexander comenzó a darse cuenta de lo mucho que necesitaba a Teresa,
no solo para salvar su carrera, sino también para encontrar un sentido que había perdido en su búsqueda de fama y reconocimiento. Teresa le recordaba que la moda, antes que nada, era una forma de expresión, un arte, y que el verdadero valor no se encontraba en los aplausos, sino en el proceso de creación. Juntos, avanzaban en su labor, pero la sombra de Verónica se cernía sobre ellos, y Alexander temía el día en que tendría que enfrentar su desdén y su arrogancia. A pesar de todo, él estaba decidido a seguir adelante, convencido de que Teresa era la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas de su vida. ¿Podrán Alexander y Teresa superar los desafíos que se avecinan? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de giros inesperados, y si quieres seguir acompañando la evolución de estos personajes, suscríbete y comparte para más contenido. Durante los días siguientes, la mansión de Alexander se transformó en un verdadero taller de diseño. Teresa y él pasaban horas entre montones de telas, bosquejos y materiales de costura. Alexander, acostumbrado a trabajar solo, se sorprendió al notar cómo la presencia de Teresa le brindaba una perspectiva renovada y refrescante. Cada vez que ella compartía una idea, él sentía que algo en su interior se activaba, como si una chispa que había estado apagada por años, volviera a encenderse. Una noche, mientras trabajaban en un diseño particularmente desafiante, Alexander se tomó un momento para observar a Teresa. Se dio cuenta de que, a pesar de su sencillez, ella poseía una elegancia innata. Era evidente que el mundo de la moda la apasionaba y que cada puntada y cada corte la llenaban de vida. Intrigado, le preguntó sobre sus orígenes y su pasión por el diseño. Teresa, inicialmente tímida, comenzó a abrirse. Le contó sobre su infancia en Guanajuato, México, donde su madre había trabajado como costurera en una fábrica. Desde pequeña, Teresa había estado rodeada de patrones y telas, y aunque nunca había tenido la oportunidad de estudiar formalmente moda, había aprendido de su madre el valor de crear con amor y dedicación. Siempre he soñado con diseñar mis propios vestidos, confesó Teresa, con una sonrisa nostálgica. Pero nunca pensé que tendría la oportunidad de hacerlo, y mucho menos en un lugar como este. Alexander, conmovido por la historia de Teresa, se dio cuenta de cuán diferentes eran sus mundos y, sin embargo, cuán similares eran sus sueños. Ambos anhelaban la perfección en el diseño, y ambos entendían el poder de la moda para transformar la vida de las personas. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alexander comenzó a dejar de lado su arrogancia. Poco a poco, su relación con Teresa fue cambiando. Ya no la veía solo como una empleada, sino como una verdadera colaboradora, alguien que podía entenderlo a un nivel profundo. Su respeto por ella crecía día a día, y pronto se encontró dependiendo de su aprobación y de sus ideas más de lo que hubiera imaginado. Teresa, por su parte, sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. Sabía que Alexander confiaba en ella, y estaba decidida a no defraudarlo. Sin embargo, en medio de esa armonía, ambos sentían la presencia latente de Verónica, cuya sombra parecía alargarse sobre ellos. Alexander sabía que su prometida no toleraría la presencia de Teresa, y temía el día en que sus mundos se colisionaran. Pero por el momento, prefirió ignorar esa preocupación y centrarse en la colección que ambos estaban creando. Cada diseño, cada ajuste y cada detalle representaban no solo una creación de moda, sino también un reflejo de la conexión que crecía entre ellos. Finalmente, una noche, después de una larga jornada de trabajo, Teresa se atrevió a preguntarle a Alexander, ¿por qué haces todo esto? ¿Es realmente la moda lo que te apasiona? Alexander, sorprendido por la pregunta, reflexionó antes de responder. Se dio cuenta de que, hasta ese momento, nunca había cuestionado sus motivaciones. Para él, la moda siempre había sido un medio para alcanzar el éxito y el reconocimiento, pero al trabajar con Teresa, empezaba a ver el diseño como un fin en sí mismo, una forma de expresar algo más profundo. Antes de despedirse, Alexander agradeció a Teresa por su honestidad y le prometió que juntos harían algo memorable. Con el primer destello de vulnerabilidad de mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba dispuesto a dejar de lado su orgullo por primera vez. Todo por el bien de esta colaboración que, de alguna manera, lo hacía sentir completo. La tranquilidad con la que Teresa y Alexander trabajaban en la mansión no duró mucho. Una tarde, mientras ajustaban un diseño de noche, la voz autoritaria de Verónica resonó en el vestíbulo. «¿Alexander? ¿Por qué no me avisaste que estarías aquí?», preguntó, su tono frío e implacable, mientras sus pasos se acercaban al despacho. Alexander se tensó, dándose cuenta de que no había planeado cómo explicarle la presencia de Teresa. Con una mirada rápida, le indicó a Teresa que se ocultara en el cuarto de costura contiguo. «No hagas ruido, y no salgas por nada del mundo», susurró. Teresa asintió,
comprendiendo que el tiempo que habían compartido trabajando en la colección aún no estaba listo para ser revelado. Verónica, al entrar, encontró a Alexander de pie junto a la mesa de diseño. «¿Qué haces aquí? Te he estado llamando todo el día», reclamó. Alexander, intentando mantener la calma, explicó que estaba trabajando en un nuevo proyecto y necesitaba un ambiente de concentración. Sin embargo, Verónica no parecía convencida. Su mirada recelosa exploró el despacho, como si presintiera que algo estaba fuera de lugar. «¿Por qué no estás en la oficina?», insistió, cruzando los brazos. «¿Es que ahora te escondes aquí para evitarme?». Alexander, tratando de evadir sus preguntas, le aseguró que estaba resolviendo problemas internos de la empresa y que prefería no distraerse. Pero Verónica no se conformaba con respuestas vagas. Sabía que algo estaba pasando y, aunque no podía ver a Teresa, sentía su presencia en el aire. Mientras tanto, en el cuarto de costura, Teresa intentaba calmarse. Sabía que, de alguna manera, Verónica sospechaba. A través de la puerta entreabierta, podía ver a la pareja discutiendo, y una punzada de incertidumbre comenzó a crecer en su interior. ¿Hasta cuándo podrían mantener esa colaboración en secreto? Y más aún, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que Alexander tuviera que enfrentar a su prometida? Después de unos minutos de intercambio, Verónica finalmente cedió. «Espero que no estés ocultando nada», dijo, con una sonrisa tensa, antes de marcharse. Alexander se permitió un suspiro de alivio, y esperó hasta asegurarse de que ella hubiera salido de la mansión antes de llamar a Teresa de vuelta. Teresa regresó al despacho, sus ojos reflejando una mezcla de inquietud y curiosidad. «¿Siempre es así con ella?», preguntó, con cautela. Alexander asintió, reconociendo que su relación con Verónica había estado marcada por la frialdad y la competencia desde hacía tiempo. «No siempre fue así», respondió, con un tono de melancolía. «Hubo un tiempo en que pensé que podíamos compartir algo más, pero ahora solo queda la apariencia». Teresa lo observó en silencio, percibiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de confianza. Decidió no presionar más y, en cambio, se centró en el trabajo que aún tenían por delante. Sabía que cualquier cosa que pasara con Verónica quedaría en manos de Alexander y que, por el momento, su prioridad era la colección. A pesar de las tensiones, continuaron con su labor, sabiendo que el reloj seguía avanzando. Sin embargo, la visita de Verónica había sembrado una semilla de duda en Teresa. Aunque confiaba en Alexander, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría mantenerse esa alianza sin ser descubierta. No obstante, decidió confiar en el proceso y seguir adelante, dejando que el destino los guiara. Con la partida de Verónica, Alexander y Teresa pudieron respirar nuevamente y retomar su trabajo sin interrupciones. Con cada día que pasaba, la colección tomaba forma, y los diseños se volvían más originales y audaces. Teresa, quien al principio se sentía insegura, comenzaba a ganar confianza. Alexander la animaba a experimentar y a poner su propio toque en cada pieza. El tiempo que pasaban juntos se volvió un refugio para ambos. Entre costuras y pliegues, compartían risas y miradas cómplices. Alexander se sorprendía al descubrir un lado de sí mismo que había olvidado, un lado que disfrutaba del proceso creativo más allá del reconocimiento y la fama. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que diseñar era una experiencia compartida, algo que iba más allá de su propia vanidad. Una noche, mientras estaban ajustando un vestido de seda, Teresa sugirió un cambio en el corte que a Alexander le pareció arriesgado. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Teresa, decidió confiar en su instinto. Cuando el vestido estuvo terminado, ambos se quedaron en silencio, admirando el resultado. La prenda era sencillamente perfecta, y Alexander, impresionado, no pudo evitar elogiarla. «Eres un genio», Teresa le dijo, mirándola con una admiración sincera. Teresa sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar. Sin embargo, una sombra de duda la invadió. Sabía que, aunque su colaboración con Alexander parecía sólida, Verónica seguía siendo una amenaza latente. En el fondo, temía que en cualquier momento todo pudiera desmoronarse. Alexander, por su parte, también sentía que el tiempo se agotaba. Sabía que el desfile estaba cada vez más cerca, y que el éxito de la colección dependía de su capacidad para mantener todo en secreto hasta el gran día. Pero, a pesar de la presión, se sentía en paz junto a Teresa. Había algo en su serenidad que le daba fuerzas para seguir adelante, y su talento innato le recordaba por qué había comenzado en el mundo de la moda. Conforme avanzaban, Alexander y Teresa se volvieron inseparables. Él le mostraba las técnicas más complejas de la alta costura, y ella aportaba un toque de frescura que lo dejaba sin palabras.
Ambos sabían que lo que estaban creando no solo era una colección, sino una obra de arte, una expresión de la sinergia que habían logrado. Pero el recuerdo de Verónica seguía pesando sobre ellos. Alexander temía que, si su prometida descubriese la verdad, todo se iría al traste. No obstante, decidió que valía la pena arriesgarse. Teresa era más que una colaboradora, se había convertido en su musa, en la fuente de inspiración que lo hacía sentirse vivo nuevamente. A pesar de la tensión, ambos continuaron, decididos a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. La colección avanzaba con paso firme, y Alexander sabía que, aunque el futuro era incierto, estaba dispuesto a enfrentarlo al lado de Teresa. El desfile se acercaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. El desfile se acercaba, y la presión en la mansión de Alexander aumentaba con cada día. Sin embargo, el ambiente de trabajo fluía con energía y creatividad, y la colección avanzaba a un ritmo sorprendente. Pero esa calma fue interrumpida de manera abrupta cuando Verónica volvió a la mansión inesperadamente, decidida a averiguar qué estaba pasando. Era una tarde calurosa, y Alexander y Teresa estaban en pleno proceso de ajustar los últimos detalles de uno de los diseños. Ambos se encontraban concentrados, cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Verónica entró con el rostro tenso y los ojos llenos de desconfianza. «Así que aquí estás», dijo, dirigiendo una mirada gélida a Alexander. Sus ojos se detuvieron en Teresa, y una expresión de sorpresa y desprecio cruzó su rostro. «¿Qué hace ella aquí?», cuestionó, con una voz cargada de desdén. Alexander intentó explicar, pero Verónica no estaba dispuesta a escucharlo. En cambio, lanzó una serie de acusaciones, insinuando que Alexander la había estado engañando, no solo con su trabajo, sino también con su relación. La tensión en el aire era palpable, y Teresa, incómoda, intentó disculparse para salir de la habitación. Sin embargo, Verónica se interpuso en su camino. «No vas a ninguna parte», le espetó. «Quiero saber todo lo que ha estado pasando aquí». Alexander, incapaz de soportar más las acusaciones, la confrontó. «Verónica, basta. Teresa está aquí porque necesito su ayuda. Alguien robó mis bocetos, y si no me preparaba, no tendría nada para presentar en el desfile». Verónica, sorprendida, guardó silencio por un momento. Sin embargo, un brillo de furia y resentimiento apareció en sus ojos. «¿Y qué te hace pensar que ella es la solución?». En un arrebato de enojo, Verónica finalmente confesó: «Fui yo quien robó tus bocetos y los vendía de Vain Elegance». La confesión cayó como un balde de agua fría en la habitación. Teresa miró a Alexander, y por primera vez, él vio una tristeza y una traición en su mirada. No podía creer lo que acababa de escuchar. Verónica, quien supuestamente lo apoyaba, había sido la responsable de arruinar su trabajo. «Lo hice porque estaba harta de que todo girara en torno a tus estúpidos diseños», continuó Verónica, con la voz temblorosa de ira. «Nunca tienes tiempo para mí, nunca hay espacio para nosotros. Todo es siempre sobre tu carrera y tus malditas colecciones». Alexander, sin poder contener su frustración, la miró con desdén. «¿Y crees que arruinando mi trabajo ibas a solucionar algo?». Verónica, fuera de sí, le lanzó una última mirada a Teresa. «¿Y qué crees que haces tú aquí? ¿Crees que puedes reemplazarme?». Teresa, con serenidad, sostuvo su mirada, y Alexander, al ver la dignidad de Teresa, tomó una decisión. «Verónica, nuestra relación ha terminado. Lo que has hecho no tiene perdón». Verónica intentó replicar, pero Alexander fue firme. «Quiero que te vayas y no vuelvas más». Sin otra opción, Verónica salió de la mansión, dejando tras de sí una estela de tensión y amargura. Alexander, ahora solo con Teresa, se sintió aliviado. Aunque la traición de Verónica lo había herido, estaba seguro de haber hecho lo correcto. Miró a Teresa y, sin decir nada, le agradeció con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Ahora, con el camino despejado, sabían que podían dedicarse completamente a la colección y al desfile que estaba por venir. Ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. El día del desfile finalmente llegó, y con él, una mezcla de emoción y nerviosismo envolvía a Alexander y Teresa. La ciudad de Miami estaba alborotada por el evento, y todos los ojos estaban puestos en los diseños de Alexander Whitman. Pero esta vez, él sabía que no se trataba solo de su trabajo, sino también del talento de Teresa, quien había puesto su corazón en cada prenda. Los preparativos detrás del escenario eran frenéticos. Los modelos se preparaban, el personal ajustaba los últimos detalles, y Alexander y Teresa se aseguraban de que cada pieza estuviera perfecta. A pesar de la presión, había un aire de calma entre ellos.
La sensación de haber logrado algo único juntos les daba una confianza que irradiaba en todo el equipo. La sala estaba llena de celebridades, críticos de moda y periodistas, todos esperando con ansias el comienzo del desfile. En la primera fila, se encontraban los directores de Devine Elegance, quienes habían presentado su colección unos minutos antes. La tensión era palpable, pero Alexander se sentía seguro de que sus diseños, y el talento de Teresa, brillarían por encima de cualquier otra cosa. Cuando las luces se apagaron y la música comenzó, los modelos empezaron a desfilar, luciendo las creaciones de Alexander y Teresa. Cada vestido, cada conjunto, era una obra de arte que capturaba la esencia de su colaboración. La audiencia quedó asombrada desde el primer momento. Los diseños eran frescos, innovadores, y llevaban un toque de sensibilidad que nadie había visto antes en las colecciones de Alexander. Era evidente que algo había cambiado en su estilo, y ese cambio resonaba profundamente en los espectadores. A medida que los modelos caminaban por la pasarela, Alexander no podía evitar sentirse orgulloso. Miró a Teresa, quien observaba desde detrás de las cortinas, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Sabía que sin ella, nada de esto hubiera sido posible. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche. Cuando el último modelo salió de la pasarela, Alexander subió al escenario, tomando el micrófono para dirigirse al público. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con la voz un poco temblorosa. Quiero compartir algo importante con ustedes. Esta colección no es solo obra mía. La verdadera diseñadora detrás de estos trajes es una persona extraordinaria que me ha inspirado de una manera que nunca imaginé. Su talento y visión han sido el corazón de este proyecto. Damas y caballeros, les presento a Teresa Rodríguez. La audiencia se quedó en silencio por un instante, sorprendida. Luego, estallaron en aplausos mientras Teresa, con el rostro lleno de emoción, se unía a Alexander en el escenario. Al ver la ovación del público, supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Para ella, el reconocimiento no era solo profesional, sino también personal. Había logrado su sueño y, junto a Alexander, había creado algo que nadie podría olvidar. Entre la multitud, Verónica observaba la escena, su rostro reflejando una mezcla de rabia y frustración. Intentó acercarse al escenario, pero se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre Alexander. Él había elegido, y esa elección la dejaba completamente fuera. Cuando Alexander y Teresa se tomaron de la mano, una nueva etapa comenzó para ambos. La colección no solo había sido un éxito, sino también el comienzo de algo más profundo entre ellos. Con la sonrisa en el rostro y el aplauso del público resonando en sus oídos, supieron que el verdadero triunfo estaba en haber encontrado algo que trascendía el mundo de la moda. Mientras la ovación del público llenaba la sala, Alexander y Teresa permanecieron en el escenario, recibiendo el aplauso que ahora era tanto para él como para ella. Teresa sentía su corazón acelerado, incrédula de que ese momento fuese real. Las luces, los aplausos y el brillo en los ojos de Alexander le confirmaban que había alcanzado un sueño que alguna vez pensó inalcanzable. Al finalizar la presentación, varios críticos de moda y diseñadores se acercaron a Alexander, pero esta vez él no era el único protagonista. Teresa, con su sencillez y su humildad, cautivaba a todos. La gente se sorprendía al descubrir que una joven inmigrante mexicana, sin estudios formales en moda, hubiera colaborado en una colección tan sofisticada y moderna. Teresa se sentía abrumada por la atención, pero Alexander permanecía a su lado, brindándole el apoyo necesario para enfrentar el asombro y la admiración de todos. Entretanto, Verónica, quien había visto todo desde las sombras, no podía contener su frustración. Decidida a crear un escándalo, se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente a Alexander y Teresa. ¿Es esto lo que prefieres, Alexander? Una simple limpiadora en lugar de alguien de tu propio mundo, acusó Verónica, con una mezcla de enojo y desesperación. Sin embargo, Alexander, sereno y firme, le respondió: Verónica, ya no puedes herirnos. Teresa ha demostrado tener más integridad y talento que cualquier otra persona que haya conocido. La verdadera elegancia no está en el linaje o en el estatus, sino en el corazón. Las palabras de Alexander dejaron a Verónica sin argumentos, y los asistentes que presenciaban la escena parecían estar de su lado. La seguridad intervino para escoltar a Verónica fuera del lugar, y mientras se alejaba, Teresa y Alexander se miraron con una mezcla de alivio y satisfacción. Después del evento, Alexander llevó a Teresa a un rincón más tranquilo del recinto para hablar a solas. Teresa, quiero agradecerte por todo. Hoy me has enseñado que la moda es mucho más que un negocio. Es un arte, y tú lo entiendes de una manera que yo nunca había visto. Teresa, emocionada, le tomó la mano.
Gracias a ti, Alexander, por creer en mí y darme esta oportunidad. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Esa noche, decidieron que su colaboración no terminaría ahí. Alexander le propuso a Teresa continuar diseñando juntos, pero ahora como socios. La idea de crear algo nuevo y auténtico emocionó a ambos, quienes se dieron cuenta de que sus caminos estaban destinados a entrelazarse no solo profesionalmente, sino también en un nivel más profundo. Aquel reconocimiento no era solo el cierre de un ciclo, sino el inicio de una nueva etapa donde podían construir juntos, libres de pretensiones y con el objetivo de crear moda que tocara el alma de las personas. Con el evento finalizado y la emoción aún latente, Teresa y Alexander dejaron el recinto, sabiendo que la aventura recién comenzaba y que juntos podrían alcanzar nuevas alturas. La historia que habían construido en esos días era solo el primer paso hacia un futuro lleno de promesas. Al día siguiente del desfile, la ciudad de Miami despertó con titulares alabando la colaboración de Alexander Whitman y Teresa Rodríguez. La colección se convirtió en un éxito rotundo, y no solo por la calidad de los diseños, sino también por la conmovedora historia detrás de ellos. Las revistas de moda, los blogs, e incluso la televisión, hablaban de cómo un diseñador de renombre había encontrado una musa en una joven inmigrante mexicana, y cómo juntos habían revolucionado el mundo de la alta costura. De vuelta en la mansión, Alexander y Teresa decidieron que no podían dejar que esta oportunidad se desvaneciera. Pasaron el día reflexionando sobre el futuro, hablando de cómo podrían llevar su colaboración a otro nivel. Quiero que empecemos una nueva línea de ropa, Teresa. Una línea que represente lo que hemos aprendido juntos y que sea accesible para todos, sin importar su origen, propuso Alexander. Teresa, con los ojos llenos de entusiasmo, aceptó sin dudarlo. La idea de crear moda que pudiera conectar con personas de todo tipo resonaba profundamente en ella. Emocionados, comenzaron a hacer planes, discutiendo diseños, materiales y hasta los posibles nombres para la nueva marca. Decidieron que la colección se inspiraría en la autenticidad y en la conexión humana, algo que ambos valoraban ahora más que nunca. Mientras hablaban, Teresa compartió una idea que había estado rondando en su mente desde el desfile. Creo que debemos incluir un toque de mi herencia mexicana en los diseños. Quiero que cada prenda cuente una historia, como las que mi madre me contaba cuando era niña. Alexander asintió, convencido de que la propuesta de Teresa añadiría una profundidad única a la colección. Con su respaldo, Teresa se sentía más segura que nunca. Sabía que, junto a Alexander, podía explorar su creatividad sin restricciones. Así, pasaron el resto del día trabajando codo a codo, trazando bocetos y soñando en grande. Era un nuevo comienzo, no solo para su carrera, sino también para su amistad y su posible relación. Esa noche, después de largas horas de trabajo, Alexander y Teresa salieron a la terraza de la mansión para relajarse. Las estrellas brillaban en el cielo, y el aire fresco de la noche llenaba el ambiente de una serenidad inigualable. Nunca pensé que mi vida cambiaría de esta manera, confesó Alexander. Antes de conocerte, mi mundo giraba en torno a mí mismo, y ahora siento que hay algo más grande por lo que trabajar. Teresa, conmovida, le sonrió y respondió, tampoco yo imaginé que estaría aquí, contigo, soñando con algo tan grande. Gracias, Alexander, por darme esta oportunidad. Entre miradas y palabras sinceras, se dieron cuenta de que algo especial los unía, algo que iba más allá de la moda. Sabían que el futuro les deparaba desafíos, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos, con la certeza de que habían encontrado no solo un compañero de trabajo, sino también a alguien con quien compartir sueños y esperanzas. El tiempo pasó rápidamente, y pronto la nueva colección de Alexander y Teresa estuvo lista para ser presentada al mundo. La expectativa era alta, y el nombre de la marca resonaba por toda Miami y más allá. La fusión de la elegancia contemporánea con toques de inspiración mexicana cautivó a todos, y sus prendas se convirtieron en un símbolo de autenticidad y diversidad en el mundo de la moda. La noche del lanzamiento, la emoción era palpable. Alexander y Teresa, vestidos de manera impecable, se presentaron juntos en el evento. Al llegar, recibieron una ovación del público, quienes admiraban no solo su trabajo, sino también el valor de haber transformado una relación profesional en algo más profundo. Para ambos, esta colección representaba no solo un logro artístico, sino también un testamento de cómo habían crecido y se habían transformado el uno al otro. Mientras caminaban por el evento, saludando a invitados y compartiendo anécdotas de la creación de la línea, Teresa se sintió profundamente agradecida por cómo su vida había cambiado. Recordaba sus primeros días en Miami, sus sueños de infancia en Guanajuato, y cómo había imaginado un futuro mejor, pero sin saber cómo alcanzarlo. Ahora, de la mano de Alexander,
Esos sueños habían superado sus expectativas. En un momento de la noche, mientras observaban cómo los asistentes admiraban las prendas de la colección, Alexander tomó la mano de Teresa y le susurró al oído: «Nunca había estado tan orgulloso de algo en mi vida. Esta colección no es solo un logro, es nuestra historia». Teresa, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, le sonrió. «Es cierto, Alexander. Este es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos». La velada continuó con éxito, y ambos fueron entrevistados por periodistas que querían conocer más sobre su historia y su visión. A través de las preguntas, Teresa y Alexander compartieron su pasión por la moda y el deseo de crear algo significativo. Ambos sabían que habían creado un legado que inspiraría a otros a seguir sus propios sueños y a creer en el poder de las conexiones humanas. Al final de la noche, Alexander y Teresa se despidieron de los invitados y regresaron a la mansión. En la tranquilidad de su hogar, se sentaron juntos, agotados pero satisfechos. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero estaban dispuestos a enfrentar cada desafío como un equipo. Teresa, mirando el cielo estrellado, reflexionó sobre lo lejos que había llegado y sobre cómo su vida había cambiado para siempre. Antes de retirarse, Alexander y Teresa compartieron una última mirada, llena de promesas no dichas pero entendidas. Habían creado algo hermoso juntos, y estaban listos para seguir adelante, conscientes de que habían encontrado más que éxito. Habían encontrado una profunda conexión. ¿Te ha inspirado esta historia? Si quieres seguir viendo historias llenas de transformación y superación, no olvides suscribirte, compartir y darle like para más contenido como este.